Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a decir las causas del conflicto armado interno del Perú. La primera causa fue la decisión política de Abimael Guzmán para iniciar una lucha armada. Eh, Esto se dio de tal forma que Sendero Luminoso logró cambiar las mentes de varios peruanos, eh, y así se fue como que aprovechando de las ideas de enfrentamiento que iban ocurriendo en esa época. Eh, y habían tanto partidos políticos como de izquierda como de derecha. Eh, bueno, en esa época la población aumentó y según el censo de ese año había más de 2 millones de peruanos sin documentos de identidad. Y la segunda causa fue que querían orientar el inicio de una lucha armada con una ideología y el deseo de retomar las ideas de un comunismo universal. Eso quiere decir que en la época previa al inicio del conflicto armado, el Perú sufrió de un alto número de migraciones de campo a las grandes ciudades, causadas principalmente por la extrema pobreza y el nulo desinterés del gobierno en la población rural de la sierra. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Elsa Ochoa. ¿Cuál fue su experiencia, o sea, cuáles fueron sus experiencias en esa época? ¿Cómo usted vivió esa época en cuanto al aspecto económico? Bueno, en el año 80 yo recién tenía 10 años y bueno, en ese tiempo pues la mamá se dedicaba a la casa y mi papá era el que salía a trabajar. Mi papá trabajaba manejando su camión, se iba a provincia en la Fuerza Aérea y venía después mes y medio a mi casa. Entonces en ese tiempo que nos quedamos con mamá en casa, mi mamá tenía que sostenernos como sea. Mis hermanos mayores trabajaban y en ese tiempo solo se dedicaban a lo que era la comida, nada más. Nos preocupábamos en comer, muy poco en estudiar y muy poco era lo que era pues la vestimenta. No alcanzaba el dinero para eso. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, con respecto a ese tema es, ¿cómo vivió esta época de terror, de terrorismo? En ese tiempo, como se acentuó bastante el terrorismo, la gente de provincia venía a Lima. Entonces es donde se vigilan los pueblos jóvenes. Entonces cada uno con sus costumbres y también lamentablemente pues el terrorismo vinieron detrás de ellos también, ¿no? Con esos ideales, esas ideas. Y sí, pasábamos hambre, había el que decían pues coche bomba, no había luz en las casas, los que íbamos a estudiar y muchas veces cada puesto tenía que tener su generador eléctrico para poder seguir trabajando. Y sí, se sufrió bastante, o sea. También con la crisis que, bueno, económica que llevó bastantes familias, en ese caso, a que también se tuvieran que irse a vivir a otros países. Sí, muchos viajaron, muchos se fueron también. Y era horrible porque no tenías una libertad como lo tienen ahora ustedes los jóvenes, ¿no? Vivimos muy en casa, muy metidos. No, eran pocos los jóvenes que reclamaban, porque los mismos militares ya te veían como que si tú fueras un terrorista. No podías manifestar lo que tú pensabas. Eso es toda la pregunta que quería hacer. Ya, Gracias. gracias. Mi nombre es Silvia González Briones y voy a hacer una entrevista sobre lo que sucedió en la época del primer gobierno del expresidente Alan García. Bueno, ¿me podría decir su nombre completo y su edad? Soy Julio César González Alvarado, tengo 46 años. ¿Me podría decir qué sucedió económicamente, en el ámbito económico, en la época del expresidente Alan García en su primer gobierno? No, el primer gobierno de Alan García, por ser un presidente muy joven, tuvo una hiperinflación demasiado. La economía estaba muy alta, no teníamos para comprar una leche o arroz, no había arroz en las tiendas, no había nada. Todos traían de Estados Unidos, nos regalaban arroz, no había producción de arroz acá en Lima. En Lima no había arroz. ¿Me entiendes? Era una hiperinflación por el dólar MU que Alan García se hizo también. Ya. ¿Hubo amenazas en el lugar donde usted vivía? Sí, acá en Villa Salvador sí hubo amenazas de terrorismo. Siempre había. Siempre ha habido. Ahora en la actualidad no hay. Pero sí hubo en el tiempo del primer gobierno de Alan García. ¿Villa Salvador se consideraba como una zona roja? Sí se consideraba como una zona roja.
¿En qué partido era el que tuvo el poder donde usted vivía? O sea, Sí, el terrorismo era el Sendero Luminoso. ¿Y cómo le demostraba su poder? Su poder de ellos hacía coche bombas o si no, las torres, volaban las torres de energía eléctrica. No había luz 2-3 días. Cambia esa hora. Y en el ámbito de agua. De agua, también en la luz no había agua, escasez de agua no había. Y tenían que la gente ya se ir a Sedapar a hacer cola principal, que era acá, o sea, acá como a media hora. Ir y la gente ya hacía con su balde, su tina o su porongo, iban a llenar agua y traían a su casa. ¿Y cómo se encontraban los servicios públicos? Los servicios públicos eran un catástrofe. Nadie te atendía, había personal demasiado, pero nadie se hacía caso a nadie. Todo era demasiado personal y no nos atendía. Y tanto la luz, como había reclamo de luz, agua, nadie te hacía caso. Solo cobraban. ¿Los medios de comunicación informaban lo que estaba sucediendo? Sí, algunos medios de comunicación se informaban económicamente cómo estaba el Perú, cómo ese gobierno no había el Sendero Luminoso, el terrorismo que no atacaba a cualquier momento, no sabías si tú ibas a volver, salir de tu casa, pero no sabías si ibas a volver. ¿Había escasez de alimentos en los pueblos jóvenes? Sí, demasiado, no había arroz. En esos tiempos no había cosecha de arroz acá en el Perú. Tuvieron que importar trigo de Estados Unidos, porque es similar al arroz que tenían que comer la gente humilde, la gente pobre, de descendientes humanos, en todos lados. Traían leche en polvo, nos daban. El vaso de leche que era leche en polvo, no había leche líquida, nada, no había. Todo era importado. Polenta. O si no, la leche polenta también había. ¿Me podría decir algo que le impactó en este gobierno fuertemente a usted? Sí, el terrorismo, porque era un miedo de todos los días, si venías o no venías a tu casa, porque no sabías qué carro, si el carro estaba ahí o puede pasar un carro, se chocaba con otro y explotaba todo. No sabías dónde estabas, qué miedo si venías a tu casa y llegabas a tu casa, salías con ese temor, que el terrorismo era bien afrontante, nadie lo paraba. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es su experiencia referente al terrorismo? Ya, bueno, mi experiencia sobre el terrorismo es cuando hubo, ¿cómo se llama?, detonaciones de las torres de luces, cuando hubo las detonaciones en Tarata, y también cuando en ese tiempo yo ya tenía mi idea de conocimiento y sabía que era un terrorismo. También era, ¿cómo se llama?, los toques de queda en tiempos Fujimori. Y también hacían batidas, se metían a las 3, 4 de la mañana, hacían batidas en las casas, en los pueblos jóvenes, mayormente para atraparlos al terrorismo. En mi casa hubo, ¿cómo se llama?, por medio del presidente, hicieron batida porque en la zona que yo vivía era zona roja, zona de los terroristas, porque mayormente en ese tiempo había muchos apagones y también, ¿cómo se llama?, hacían batida porque, ¿cómo se llama?, ¿cómo te puedo decir?, ¿cómo se llama?, hacían batidas mayormente en todos los pueblos jóvenes, porque ahí se escondían el terrorismo. Y donde yo vivía, por acá en Chorrillos, Vista Alegre, venían los soldados y así acababan con el terrorismo. Profesor, quería hacerle la pregunta a usted, ¿cuál es su experiencia en la época de los 80, toda la década de los 80, toda la que pasaba con el terrorismo y toda la parte de cómo pasaba en el país? Bueno, era una situación bien complicada, ¿no?, porque no había seguridad. Si ahora nos preocupamos, imagínate, por la inseguridad de la delincuencia, en esos años tú no podías salir a la calle sin el temor que pudiese reventar un coche bomba. Ya la situación hacia fines de los 80, comienzo de los 90, ya se hizo
inmanejable, ¿no? Porque supuestamente las acciones del terrorismo habían llegado a la ciudad. Entonces era no tener luz todo el día, que te programaba. Si tenías luz de día, no tenías de noche, si tenías de noche, no tenías de día. Es un poco en función a las zonas residenciales, a las zonas industriales. Luego tenías problemas de agua, escasez de agua, producto de que muchas veces estos cortes de fluido eléctrico malograban las bombas. Tú sabes que cuando cortan la luz y después regresaba, venía con más potencia, entonces eso generaba daños colaterales en los sistemas de tuberías. Entonces era una situación bien compleja, aparte de la situación económica, ¿no? No había, digamos, una estabilidad de la moneda, había sobre todo después del gobierno de Ana García, la hiperinflación era terrible. O sea, todo eso junto generaba un país totalmente desacreditado a nivel continental. Y a comparación de cómo lo ve ahora el país. No, obviamente ha habido todo un cambio estructural, ¿no? El modelo económico que se instaló a partir del año 93 ha permitido un crecimiento empresarial y eso se ha visto reflejado en más empleo, ¿no? Hay más producciones, hay más predictibilidad, ¿no? Tú puedes programar tus actividades, ¿no? Cuando tienes un país que tienes, a pesar de los problemas políticos, la economía del país ha mantenido en crecimiento. Entonces es mucho mejor que lo que tuvimos en los años 80, definitivamente, ¿no? Nos hemos crecido. Comparando el cierre del Congreso de ahora con el cierre, pero mira, ambos cierres siempre son polémicos, ¿no? Habría que ver, hay que esperar ahora el análisis a futuro, qué tanto fue bueno este cierre. Claro, si bien es cierto, ha respondido a una coyuntura de los procedimientos de democracia. Entonces vamos a ver en los próximos años qué nos trajo consigo el cierre del Fujimori, la Constitución del 93 que permitió el Congreso de Perú. Eso sería todo. Muchísimas gracias.